Muy buenos días. Muy buenos días tengan todos ustedes, los que se están apenas conectando. La siguiente presentación, una presentación estrictamente médica de un tema que ha ofrecido muchísimas inquietudes en el ámbito profesional. Y se nos ocurrió invitar a una gente experta en este tipo de situaciones. Se nos ocurrió invitar al doctor José Ángel Cigarroa López, quien es cardiólogo de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México y de la Sociedad Europea de Insuficiencia Cardíaca. Él está vigente en la Sociedad Europea de Cardiología y en la American College of Cardiology. Pertenece a la Asociación de Médicos del Centro Médico Dalinde y de la Asociación Médica del Hospital Ángeles Metropolitano, de la Asociación de Cardiólogos del Hospital Centro Médico. El doctor José Ángel Cigarroa López tiene un tema muy interesante sobre beta bloqueadores contra el resto del mundo farmacológico. Aquí tuve un error de presentación, suplico a todos mis compañeros su comprensión. Nos ha inquietado muchísimo de un tiempo a la fecha la situación genética de los tumores. Y el día de hoy nos acompaña la doctora Yunuem Astrid Ríos Hernández. La doctora Yunuem Astrid Ríos Hernández es genetista, con un tema extraordinariamente interesante: fundamentos de secuenciación en nueva generación y aplicación en la oncología de precisión. Alguien por allí me preguntó, doctora, alguien me preguntó, cuando escuchó el nombre de este tema, si había factibilidad hoy día, si hay antecedentes genéticos de cáncer en mi familia, ¿tendría yo la posibilidad de tener también cáncer o un alto riesgo de contraerlo o tenerlo? Con esta pregunta, quisiera yo presentar a la doctora Yunuem Ríos Hernández. Los micrófonos están con usted, doctora. Muchísimas gracias y mis disculpas a todo el auditorio por la presentación anticipada. Gracias. Oye, More, una pregunta. La doctora Yunem Ríos tuvo un problemita técnico y ya se reconecta en un minuto.
Bueno, son situaciones técnicas. Nos estamos enterando que tuvo un problema técnico la doctora Yunem. Son situaciones con las que vivimos todos los días. El doctor, al señor Ricardo Cañas, ya ve, se quedó sin corriente en su computadora. Esperemos que, vamos a esperar un tiempo prudente para darle oportunidad a la doctora Yunem de que se conecte. Yo les invito a todos los compañeros, que hagan sus preguntas. Alguien dijo por ahí que prefería ser uno ignorante por un momento, pero no ser ignorante toda la vida. Hagan preguntas, cuestionen. La medicina interna se caracteriza por eso. Si cuestionamos, aprendemos. Hay que cuestionar al que sabe para que nos pueda transferir sus conocimientos. Para dar tiempo, como hacen en el teatro, quisiera preguntarle a ustedes que emitan un comentario al respecto de las dos charlas que han escuchado. Ustedes escucharon a las 8 de la mañana una charla excelente sobre obesidad y tratamientos actuales, y luego una plática histórica muy relacionado con la época que vivimos, con este México convulso, que a lo mejor empezó allá por el año de 1808 y que sigue. Si ustedes dicen Ricardo Cañas y conseguimos por allí algún patrocinio, a lo mejor podemos dar una nueva presentación con el señor Cañas, que tiene muchísimo de qué hablar y siempre de una manera muy interesante y muy agradable. El doctor Guillermo Carrión le está saliendo en este momento lo mexicano, ya hasta está lanzando Vivas México y todavía no son las 11 de la noche. ¿Tienen algún comentario? La doctora Lidia Betancourt, le mandamos un afectuoso saludo. Muchas gracias, doctora, también por participar con nosotros. Muy interesante la plática sobre la historia de Veracruz, sí, efectivamente. Y todavía más interesante cuando nos reunimos y lo escuchamos personalmente. El problema es que a Ricardo sabe tanto de Veracruz que luego cambia de un tema a otro y uno no sabe en qué momento terminó aquel y empieza el nuevo. Y no quiere uno que pare de hablar. No quiere uno que pare de hablar. Gracias a todos. Gracias a Susana Magos. Manda una felicitación. Piensa que es un extraordinario evento, excelente organización, calidad y el interés por los tiempos. Esto indica respeto, según dice ella, y obviamente profesionalismo. Muchas gracias, doctora. Bienvenido, doctor Néstor Morales Argüelles. Siempre es un halago tenerlo aquí en el grupo. Gracias al comentario del doctor Iván Alonso Alcázar, un plenario de un solo día para Veracruz. Lo pensamos, doctor, lo hacemos. La reseña histórica excelente y la plática de fetamina también. Gracias, doctor. Rafaela Ramona Viveros, buen día, muy interesante. Felicidades a todos, muy profesionales. Saludos, gracias. Son regresados, doctora, y desinfectados además. Ustedes se habrán dado cuenta que hemos continuado con nuestra tendencia de hacerlo virtual. De jueguito de Fifi, era ella la única que... Ah, ok. Tengo un micrófono por ahí, metiche. Si ustedes me emiten sus comentarios por correo electrónico o hacen sus comentarios a la página de del Facebook o al chat del Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz, pues nos podemos poner de acuerdo, hacemos una reunión personal vigente con el señor Ricardo Cañas y estoy seguro que él aceptaría gustoso.
Aplauso a la doctora Yacañas, mi reconocimiento por su pasión. ¿Quién puso este comentario? El doctor Agustín Abelardo Murataya. Bienvenido, doctor. Gracias. Sergio Torres, recuerden que es en vivo y siempre hay inconvenientes. Esperamos su comprensión. Bienvenidos todos, compañeros. Me da mucho gusto. Me interesó mucho su comentario, doctor Iván Alonso Alcázar, del plenario en De un Solo Día para Veracruz. Dígame cómo lo hacemos y lo hacemos. Sí me interesa su comentario. Doctor Salomón, ¿algún comentario en especial? Doctor Arturo, creo que la doctora Yunem ya está aquí. Ahora Adelante. solamente necesitamos que la doctora active su audio, encienda su cámara, porque ya nosotros tenemos su presentación activa. Adelante. Doctora Yunem. Hola, ¿qué tal? Buen día. Espero se encuentren muy bien. Disculpen los inconvenientes. Bueno, como bien lo mencionó el doctor, vamos a hablar el día de hoy de la secuenciación de nueva generación, que yo creo es un tema muy relevante y que nos va a permitir, si bien una de las preguntas fue si podemos detectar o hay alguna forma de prevenir el cáncer hereditario, actualmente pues tenemos esta tecnología y estas herramientas a la mano. Entonces, quedo atenta a todas las preguntas que tengan. Es un tema un poquito complejo y pues del cual no todos estamos muy familiarizados. Muchas gracias y pueden pasarme la siguiente, por favor. Entonces, la secuenciación de nueva generación es un estudio diagnóstico de alto rendimiento que va a utilizar la secuenciación masiva en paralelo de múltiples fragmentos cortos de ADN y no va a requerir un conocimiento previo del genoma, lo que va a permitir la secuenciación simultánea de múltiples genes. Entonces, esta secuenciación se va a centrar en la identificación de mutaciones que pueden ser potencialmente dañinas para nuestro organismo, ya que nos pueden conllevar al desarrollo de ciertas enfermedades. Sin embargo, también hay mutaciones que no tienen ninguna repercusión y pues a lo largo también de la evolución han servido principalmente para la adaptación de los individuos. Actualmente vamos a utilizar el término mutación o nos vamos a referir como un cambio o variante. ¿Okay? Bien, entonces va a tener grandes ventajas. Si podemos retroceder todavía una, por favor. Va a tener grandes ventajas. ¿Cuáles son? Va a tener un gran rendimiento diagnóstico. En varios artículos se señala que la sensibilidad es mayor del 99.9%, va a tener escalabilidad, mayor velocidad y este estudio pues va a ser a un costo mucho más accesible tanto para los médicos que lo soliciten como para el paciente. La siguiente, por favor. Entonces, la metodología básica actual de la secuenciación de nueva generación va a incluir la extracción de ácidos nucleicos a partir de una muestra de ADN o ARN. Bien, va a incluir también el procesamiento de la muestra, es decir, a partir de que yo obtengo mi muestra, ya sea a través de sangre, de tejido líquido, o a través de un tejido sólido, tengo que procesar esta muestra para extraer el ácido nucleico de interés y poder analizarlo. La preparación de bibliotecas, la amplificación, la secuenciación, el análisis y la interpretación de los datos bioinformáticos. Bien, entonces, el procesamiento de las muestras, como les había comentado, pues es a partir de la obtención del ADN, purificar este ADN, o incluso el ARN para su uso en un secuenciador. La siguiente. En términos generales, las estrategias para poder enriquecer mi biblioteca es a partir, por ejemplo, de técnicas de hibridación en las cuales yo puedo crear paneles genéticos muy grandes, pero estos paneles genéticos van a contener los genes más relevantes, dependiendo de la patología
que yo esté estudiando en ese momento, sea un individuo que tiene cáncer o antecedentes de cáncer, una enfermedad neurodegenerativa, una enfermedad cardiovascular, etcétera. Entonces, se puede también utilizar el exoma, bien, si dependiendo las características clínicas que yo esté en ese momento estudiando en mi paciente. Ahora, hay algunas otras técnicas por medio, por ejemplo, de amplicones, en las cuales yo diseño paneles genéticos mucho más pequeños. Estos paneles incluso pueden ir desde 7 genes, 10 genes, que son de relevancia para el padecimiento o el diagnóstico que yo quiero integrar. La siguiente, por favor. Bien. Entonces, en este esquema se presenta una comparación entre la secuenciación Sanger y la secuenciación de nueva generación. En el caso de la secuenciación Sanger fue el estándar de oro hasta el año 2010. Sin embargo, pues en esta secuenciación solamente se podía analizar uno o muy pocos genes o fragmentos muy específicos de ADN. El tiempo que implicaba pues era mucho mayor y aparte a un costo más alto. Por esto es que también se empieza a utilizar la secuenciación de nueva generación, en la que yo puedo secuenciar múltiples genes a un precio menor y a un costo mucho más accesible para el paciente, como lo comentábamos, y la velocidad disminuye, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, entonces, para la obtención de la muestra, nosotros podemos obtenerla a partir de sangre, podemos obtenerla también a partir de un tumor, por ejemplo, de tejido sólido. En el caso de saliva, sí se utilizaban algunos kits para hacer la recolección de saliva. Sin embargo, por la labilidad de la muestra y que podemos tener también algunos problemas durante la extracción, ya que se puede contaminar, es que ahora ya no se recomienda utilizar, solamente a partir de tejido líquido o sólido. La siguiente, por favor. Bueno, aquí se muestran las plataformas que se utilizan para la secuenciación de nueva generación. La más utilizada y que tiene un mayor rendimiento es la de Illumina, ¿ok? Entonces, aquí se dan las características de cada una de ellas. Es más técnico, entonces no voy a abundar mucho ahorita en esta tabla. Siguiente. Bien, aquí por ejemplo vemos algunos de las plataformas que mencionamos, como es la de Roche 454, en la que aquí el principio es la luminiscencia. Nosotros extraemos el ADN y aquí vamos a obtener que van a haber dos enzimas, como es la ATP luciferasa, y a partir de una reacción se obtiene el pirofosfato. Este se va a unir a la luciferina, van a formar un complejo que después es la oxiluciferina y va a provocar una reacción de luminiscencia en la cual yo voy a ir viendo en la pantalla, va a aparecer de acuerdo a los nucleótidos que nosotros estemos analizando en el ADN, se va a ir dando esa señal fluorescente. ¿Okay? Entonces, es esquemático nada más para ver las distintas plataformas que nosotros vamos a tener. Siguiente. Bueno, entonces los paneles genéticos surgen a partir de la secuenciación de nueva generación. Van a tener varias aplicaciones documentadas en distintos entornos clínicos. Una aplicación de uso frecuente es para las pruebas de cáncer hereditario. Y son paneles ya muy dirigidos en los que, por ejemplo, si yo tengo un individuo que me refiere a antecedentes de cáncer de mama, tanto en varones como en mujeres, en familiares de primer grado, cáncer de próstata, yo podría pensar en un síndrome de predisposición de cáncer mama-ovario. Entonces, solicito ya un panel que vaya más dirigido a los genes relevantes que están involucrados no solamente en el síndrome de cáncer mama-ovario, como es el gen BRCA1 y BRCA2,
sino algunos otros genes que también estuvieran involucrados en estos tipos de cáncer. Por ejemplo, CHEK2, ¿no? Para mama. Entonces, es la importancia de los paneles de nueva generación. Como vamos a ver más adelante con algunos ejemplos, creo que les va a quedar un poquito más claro. También, por ejemplo, en el caso de algunos otros síndromes de predisposición, como el síndrome de Lynch, también es muy relevante y es cuando nosotros llegamos a solicitarlos. Entonces, recordar que pues, los síndromes de predisposición a cáncer son responsables de aproximadamente el 5 al 10% de todos los casos de cáncer. Y la aplicación de la secuenciación de nueva generación ha facilitado el análisis de paneles multigenéticos y es ampliamente utilizada en la práctica clínica para la identificación de individuos que puedan tener variantes genéticas de riesgo. Ahora, otra de las ventajas también es que hay heterogeneidad alélica y de locus. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay individuos que muchas veces pueden tener un tipo de cáncer y distintas variantes. ¿Ok? Entonces, esto es importante para el tratamiento dirigido y de aquí surge también la oncología de precisión. En este estudio, por ejemplo, se analizaron alrededor de, es que no alcanzaba a ver muy bien, de 2.658 muestras. Entonces, de estas 2.658 muestras, se detectan 38 tipos de cáncer diferentes en individuos que algunos no referían antecedentes y no tenían en ese momento como tal o estaban manifestando cáncer. Entonces, aquí nuevamente identificamos que hay variantes, por ejemplo, que los predisponían y que no tenían el conocimiento y también entra en una medicina preventiva. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Y más que desventajas, ¿sí? Perdón. ¿Cuáles son las ventajas? Y más que desventajas, yo diría limitantes de la secuenciación de nueva generación. Las ventajas, pues, nos ofrecen la secuenciación masiva en paralelo y el estudio simultáneo de múltiples genes. El estudio se puede realizar a partir de la obtención de una muestra de ADN por medio de una biopsia líquida o de un tumor sólido. Nos provee información sobre la heterogeneidad tumoral, lo que va a permitir un abordaje más dirigido. Por ejemplo, yo tengo 2 individuos con cáncer de próstata. Sin embargo, la variante que cada uno me está reportando es distinta y ya hay estudios documentados en los cuales yo puedo dar un tratamiento más dirigido y que va a mejorar la calidad de vida de ese paciente. Entonces, aunque clínicamente se estén comportando similar, si la variante genotípicamente, este paciente se está comportando de manera distinta. Entonces, a lo mejor los dos no me responden igual a un tratamiento convencional y yo ya sé que dependiendo de la variante, yo voy a dar un tratamiento. ¿Okay? Entonces, de aquí radica la importancia. Es un método con alta detección, sensibilidad en cuanto a distintas variantes que puede presentar el individuo. Tiene, ya habíamos dicho, una sensibilidad mayor del 99.9% y una renovación tecnológica constante. Entonces, son estudios que nosotros vamos a ver que hay artículos publicados incluso de este año que también nos permiten mejorar la técnica, que incluso ya hay mejoras también en las plataformas como en Illumina. ¿Okay? Y pues la disminución de los costos. Las limitaciones. Yo creo que aquí sería un poquito más hacia los médicos que no están tan familiarizados. Si se llega a entregar, por ejemplo, algún estudio, pues la interpretación de los datos analizados puede ser compleja, ¿no? Entonces, se nos puede reportar como una variante de significado incierto en la cual yo no sé realmente en este momento si esta variante o esta mutación puede atribuir a que el individuo presente este tipo de cáncer o presente determinada enfermedad. Pero de acuerdo a las guías, cada 6 meses a 1 año, yo tengo que estar revisando esta variante para ver si no ha cambiado de estatus,
si no ya está clasificada como una variante patogénica o incluso como una variante benigna. Entonces, pueden haber también variantes probablemente patogénicas, variante patogénica, variante probablemente benigna, variante benigna. Y es aquí también cuando entra el apoyo del médico genetista hacia el médico que en ese momento nos está refiriendo a su paciente para poder analizar en conjunto estos resultados. Bien, algunas otras de las limitaciones podrían ser también la revalidación de estas variantes, que requiere una compleja validación analítica y técnica que se debe de apegar a las guías actualmente aceptadas. La siguiente, por favor. Las aplicaciones. La secuenciación de nueva generación ha revolucionado el tratamiento del cáncer en las últimas 2 décadas principalmente. Actualmente es de suma importancia para nosotros para evaluar las oportunidades terapéuticas en muchas neoplasias malignas sólidas y hematológicas. Bien, entonces podemos ver que tanto se puede aplicar, por ejemplo, en individuos que tienen antecedentes de 1 o más tipos de cáncer en la familia, familiares de primer y segundo grado principalmente, porque a veces encontramos genealogías al realizarlas, al recabar los antecedentes familiares de los individuos en donde nos muestran tipos de cáncer que no están estrictamente relacionados. Sin embargo, sí podemos solicitar el estudio si él ya cuenta con la mayoría de edad y quiere realizarlo también de una forma preventiva, pero siempre apegados a las guías de práctica clínica. Bien, también si cumple ya antecedentes, por ejemplo, y criterios para nosotros solicitar el estudio y definir si hay una mutación que me esté predisponiendo a un tipo de cáncer hereditario totalmente indicado, o en individuos que se encuentran en un tratamiento en etapas clínicas avanzadas o estadios avanzados de cáncer y no han respondido adecuadamente a un tratamiento convencional. También podemos realizar el estudio, por ejemplo, la biopsia líquida se está utilizando mucho en el caso del cáncer de pulmón, ¿ok? Para nosotros poder ir viendo cómo va respondiendo el paciente al tratamiento. La siguiente, por favor. Sí. Entonces, estas tablas son de las guías de la NCCN y aquí nos marca que dependiendo el tipo de cáncer, la directriz nos va a apuntar si el estudio debe de ser en línea somática o en línea germinal e incluso en ambas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos en un cáncer, ejemplo, linfoblástico en un cáncer pediátrico, bueno, nos señala que debe de ser en línea somática. En una leucemia mieloide aguda, en línea somática. Hay casos, por ejemplo, como el cáncer colorectal, que sí nos puede marcar que son en las 2 líneas, tanto somática como germinal. Entonces, no siempre vamos a ser tan estrictos porque son muy importantes para nosotros los antecedentes heredofamiliares. El siguiente, por favor. Ok. La siguiente. Bien. Entonces, la oncología de precisión. La oncología de precisión surge también a partir del uso de los estudios de secuenciación de nueva generación. Se va a referir a un tratamiento dirigido e individualizado con base en las características de cada paciente, que lo van a distinguir, por ejemplo, si tiene un cáncer determinado de otros pacientes con presentaciones clínicas similares. Bien, entonces aquí vamos a tomar en cuenta el genotipo. Si yo ya hice el estudio a mi paciente, ¿qué variante me están reportando? Si hay algún biomarcador que le esté confiriendo resistencia también al paciente para el tratamiento, el fenotipo y los factores también psicosociales. Recordemos que al final del día el cáncer es una entidad multifactorial. Entonces, vamos a tener que intervenir en factores genéticos y factores ambientales, en los que entra el estilo de vida del paciente,
si es un paciente fumador, la dieta que tiene el paciente. Aquí también hablamos de un término denominado epigenética, en la cual factores externos pueden también alterar la información genética del individuo. Y esto lo hemos visto en muchos estudios in útero, por ejemplo, en los cuales vemos que el consumo de ciertas bebidas durante el embarazo, la exposición a el tabaquismo, pueden producir efectos deleterios en el producto. E igual en los individuos, la exposición laboral, por ejemplo, a la radiación, si ya tenemos un factor que nos predispone por antecedentes familiares y sumamos a esto la radiación, pues también puede incrementar el riesgo para que ese individuo presente algún tipo de cáncer en etapas aún más tempranas. Siguiente, por favor. Ok, entonces esto nos ha brindado una oportunidad terapéutica en pacientes en distintos ámbitos. Aquí nos vamos a enfocar un poquito más en los pacientes oncológicos. Este estudio se realizó entre el 2014 y el 2018 y se analizaron pacientes referidos en un centro de genética entre marzo de 2014 y el año 2018. Se tomaron las muestras correspondientes a estos pacientes y cabe mencionar que este estudio se llevó a cabo en un laboratorio de diagnóstico particular. Entonces, no se establecieron estrictamente criterios de inclusión para realizar paneles genéticos. Todos los pacientes fueron informados sobre la importancia que tenían estas pruebas moleculares y ya que se proporcionó la información, se recabaron los antecedentes familiares y personales patológicos. ¿Okay? En todos estos estudios se siguieron igual las guías de práctica clínica. Entonces, si nos podemos regresar una, por favor. Aquí se clasificaron las variantes que se fueran obteniendo como variantes de alta penetrancia, es decir, aquellas variantes que tenían un riesgo relativo mayor de 4 veces de desarrollar algún tipo de cáncer en comparación con la población general, de penetrancia moderada con un riesgo de 2 a 4 veces más de desarrollar algún tipo de cáncer y con baja penetrancia con un riesgo relativo menor a 2 para el desarrollo de cáncer. Bien, en total se reclutaron 1,197 individuos, de los cuales 631 eran originarios de Grecia, es decir, el 52.7%, 408 de Rumania y 158 de Turquía. La edad media de esta corte era de 45 años de edad y la mayoría pertenecían al sexo femenino, alrededor del 94%. Entonces, aquí vimos que el 77.6% tenían antecedentes personales de cáncer, mientras que el porcentaje restante tenía antecedentes, pero ya de familiares que eran 2 o 3 grados aparte o no tenían ningún antecedente. Entonces, aquí lo que resaltó mucho también es que la mayoría de estos pacientes tenían antecedentes personales de cáncer de mama, alrededor del 82.7%. Si nosotros hubiéramos tomado, por ejemplo, el estudio de solamente genes muy dirigidos a cáncer de mama, probablemente se hubiera estudiado solamente BRCA1 y BRCA2, ¿no? Por el gran porcentaje que se tenía de antecedentes familiares de cáncer de mama. Sin embargo, el panel fue muy amplio. En 451 individuos se utilizó un panel de 26 genes, mientras que en 746 fueron utilizando un panel de alrededor de 37 genes. Entonces, aquí lo que se identificó fue que habían distintas variantes patogénicas que sí conferían el desarrollo de algún tipo de cáncer. Y nos dieron algunos otros datos en los cuales habían individuos que no tenían antecedentes heredofamiliares de cáncer, sin embargo,
si eran portadores de variantes patogénicas que los podían predisponer al desarrollo de cáncer. Los principales fueron cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de colon. ¿Okay? Entonces, aquí vemos la importancia justamente de realizar estos estudios de secuenciación de nueva generación, en la que yo tal vez pienso que no soy portador de ninguna variante, ¿bien? Pero al realizar este tipo de análisis, los datos me están revelando que puedo tener una variante, que puedo ser candidato probablemente a una cirugía preventiva, por ejemplo, una mastectomía en el caso de las mujeres, una oophorectomía, una histerectomía, cuando ya tienen paridad satisfecha. Claro que todo esto se debe de someter a un comité de ética correspondiente también y con los médicos tratantes y un manejo multidisciplinario. La siguiente, por favor. Bueno. Entonces, aquí nuevamente vemos los análisis del estudio en base a las características de cada uno de los pacientes, como les comentaba. Es una tabla que nos está resumiendo. Y aquí vemos, por ejemplo, de las variantes de significado incierto que se obtuvieron, que fueron el 34.8%, las variantes patogénicas en el 22.1%, y las variantes benignas en el 43.1%. Aquí no lo pone como positivo y negativo. Bien, entonces vemos el estudio específicamente de los genes BRCA1 y BRCA2, que en el 43.6% de los pacientes analizados sí resultaron estas variantes. Algunos otros genes del 21.6%, genes de riesgo moderado, el 19.9%, y genes de baja penetrancia o bajo riesgo, el 15%. Entonces, vemos en el gráfico B la cantidad de genes que se incluyeron en el panel genético y los porcentajes correspondientes a cada uno de ellos. Por ejemplo, BRCA2 fue de los más altos con el 12.2%, BRCA1 con el 31.4% y CHEK2 con el 10.5%. Entonces, de aquí ya se sigue PALB2, ATM, RAD50, PMC2, TP53. Y ya vemos los genes de baja penetrancia, pero aquí, ¿qué es lo que podemos observar? Pues nuevamente la relevancia que tiene solicitar estos estudios. ¿Sí? ¿Se puede pasar a la siguiente, por favor? Creo que se regresó una, en donde se ve justo el gráfico. Bueno, ahora, aquí vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio me parece que les va a quedar un poquito más claro de la importancia de estos paneles. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que están la probando, que es la flechita, está señalando a nuestra paciente, ¿ok? El número 3 romano nos quiere decir que es la tercera generación, el individuo 2. Entonces, inicialmente, a quien se le realiza el estudio es en la generación 3 al individuo 3, que es una mujer de 40 años, que por sus antecedentes vemos que en la generación 2, la mamá de esta paciente tuvo cáncer de mama y la hermana de su mamá, es decir, ya por rama materna, también tuvo cáncer de mama y ambas finadas. Bien, entonces, esta paciente va a consulta a realizarse un estudio de forma preventiva y a ella no le sale ninguna variante de significado incierto, no sale ninguna variante patogénica. Sin embargo, a ella se le solicita inicialmente estudio para los genes BRCA1 y BRCA2. No sale ninguna variante. Poco tiempo después, su hermana desarrolla cáncer de mama, que es ya la paciente que vemos señalada con la flecha a los 36 años de edad. Entonces, aquí pensaríamos que, bueno, si hay una variante patogénica en BRCA1 o en BRCA2. Damos siguiente, por favor. Le hacen un panel genético
y es una variante patogénica en CHEK2, que se encuentra en menor frecuencia, pero, sin embargo, si hubiéramos hecho nada más el estudio dirigido como a su hermana en estos dos genes con mayor relevancia, seguramente no nos hubiera salido nada. La siguiente. Bueno, aquí en este caso estamos viendo un paciente que se hace también un estudio, el individuo de la generación 3, el individuo 2, es un varón con cáncer colorectal. Él tiene antecedentes de de su mamá con cáncer de hígado, finada a los 63 años, y su hermana con cáncer de mama. Entonces, aquí nuevamente, hubiéramos pedido igual el panel dirigido, por ejemplo, pensando en un síndrome de Lynch, para genes de inestabilidad. Tenemos un problemita de sonido, doctora. Es tiempo para invitar a mis compañeros que hagan sus preguntas a través del chat. Y hay algunas. Doctora Yunuen. Doctor Salas, creo que se desconectó, ya me está escribiendo y está intentando conectarse nuevamente. Sí, gracias, muy amable. Por favor. Gracias. Bueno, una súplica a todos los asistentes a este evento. No se pueden, en situaciones de tipo electrónico, ya ve que a veces tenemos cierto tipo de problemitas. Espero su comprensión. Muchísimas gracias por su paciencia. Pregunta Dunia Mercedes si aquí en Veracruz se pueden hacer esos estudios o dónde se hacen a nivel nacional. El doctor Sergio Torres pregunta qué está haciendo el Instituto Nacional de Medicina Genómica en México y cuáles son sus aportaciones a la medicina oncológica actual. ¿Dónde las podemos consultar? El doctor Alavid pregunta, mi antecedente es de abuela paterna con cáncer pulmonar, si puede hacerse una detección, ya que su padre padece de fibrosis pulmonar y antecedente de tabaquismo. Es decir, hay factores de tipo no estocástico o probabilístico de ese tipo de problemas. Regresamos con la doctora Yunuen. Una disculpa, estamos tratando de enlazar a la doctora. Como saben, está lloviendo fuerte en algunos puntos de Veracruz y tenemos ciertos problemas de conexión. En un momentito entra la doctora nuevamente. Aquí. Regresamos con ella, doctora. Muchas gracias. Perdonen nuevamente los inconvenientes. Bueno, nos quedamos en esta genealogía. Entonces, aquí en este individuo, por ejemplo, podríamos pensar que al ser un cáncer colorectal, hubiera salido alguna variante patogénica en los genes de reparación, ¿no? Entonces vemos que aquí fue en BRCA1, que es muy poco frecuente, pero bueno, estuvo dentro del estudio. La siguiente, por favor. Ok. Entonces, este estudio es
aquí vamos a ver también cómo una línea de tiempo en cuanto a los avances, por ejemplo, aquí en el cáncer de pulmón. Este estudio es del 2015, en donde ya se estaban haciendo estudios de secuenciación de nueva generación. Vemos aquí en esta gráfica que el mayor porcentaje de variantes patogénicas correspondió a CARRAS, alrededor del 25%. En el caso de EGFR, del 17% y ALK, 7%. Otros genes que vemos también implicados fue en MET3, el 3%, HER2, el 2%, y MEC1 con menos del 1%. Entonces, aquí se ven en cada uno, dependiendo de las variantes patogénicas, el tratamiento que nosotros podíamos utilizar, ¿no? Y ya aquí empezaba la oncología de precisión. Vamos a compararlo con un estudio desde el 2020, el siguiente, por favor, que actualmente está en fase clínica, que es el uso del sotorasib para el cáncer de pulmón en pacientes con mutaciones en KRAS. Aquí nos menciona que hay una mutación a nivel de la proteína, ¿ok? En la posición 12. Entonces, en estos individuos que se ha detectado esta variante patogénica, el tratamiento más dirigido es con sotorasib. Está en fase 2 actualmente y aquí hemos visto beneficios clínicamente relevantes en pacientes con cáncer de pulmón, ¿ok? De células no pequeñas. Entonces, aquí en esta gráfica, por ejemplo, vemos también, nos muestra de la progresión de la enfermedad, los individuos con un periodo estable de enfermedad, con una respuesta parcial, una respuesta completa y aquellos que todavía no ha podido ser evaluados. Aquí es importante que también se les ha dado seguimiento a muchos pacientes con la biopsia líquida para ir viendo cómo van respondiendo al tratamiento, ¿ok? Y podría hacer un estudio, pues, digamos, ir siguiendo su evolución mucho más enfocada. Siguiente. Ok. Entonces, aquí en este estudio se refleja también la relevancia de la secuenciación de nueva generación, reflejando la heterogeneidad de los sarcomas, en los cuales intervienen múltiples vías moleculares y la caracterización de estas alteraciones genéticas específicas, pues, ha llevado a la identificación de nuevos biomarcadores diagnósticos, pronósticos y predictivos. Entonces, la comprensión de la prevalencia y la función de las alteraciones genéticas en estos individuos que tienen distintos subtipos de sarcomas es fundamental para tanto el desarrollo de pruebas diagnósticas y enfoques terapéuticos más efectivos. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, cómo también se redefine el diagnóstico ya una vez que clínicamente, por pruebas de imagen, por pruebas de laboratorio, yo ya integro el diagnóstico de un sarcoma. Sin embargo, yo hago mi estudio molecular y puedo de nuevo categorizar a mi paciente en distintos subtipos de sarcomas para darle una terapia mucho más dirigida, ¿no? Por ejemplo, si tenemos implicada la vía RAF, la vía MEC, bueno, damos inhibidores para estas vías, o si tenemos variantes patogénicas en el gen PI3K, damos inhibidores para este gen, ¿ok? Siguiente, por favor. Bien, entonces, estos son distintos diagnósticos que se han realizado, se han clasificado en subtipos a los pacientes con sarcomas, y aquí vemos que se les evaluó con secuenciación de nueva generación. Entonces, dentro de los estudios más relevantes está el de BODU, que se analizaron a 114 pacientes con sarcomas y se identificó que el 49% eran portadores de una mutación, entonces, o una variante. El 15% de estos pacientes recibieron terapias dirigidas
gracias a los resultados de la secuenciación de nueva generación, y el 26% de ellos logró un beneficio clínico significativo. Entonces, esta revisión se centra en cómo la incorporación de la secuenciación de nueva generación como un estudio, tal vez no de rutina, podemos llamarlo, porque todavía está, por ejemplo, en algunos pacientes a lo mejor no tan accesible, pero no tanto por el costo, sino también porque no tenemos a lo mejor la información tan al alcance. Entonces, estos estudios, ¿cómo se podrían tomar dentro del abordaje diagnóstico para evitar algunos otros estudios que pudieran ser muchas veces innecesarios, ¿no? Y aquí también, cómo se ha afectado justo la sobrevida de los pacientes. Aquí, si nosotros hacemos este tipo de estudios, pues también tenemos la ventaja de que incluso antes de que se vaya a instaurar el cáncer propiamente o que el paciente inicie con síntomas, tomar las medidas correspondientes. Por ejemplo, vamos a citar pacientes con linfraumén, ¿no? Que están predispuestos a desarrollar cáncer de mama, cáncer de tiroides, cáncer de colon, osteosarcomas, cáncer de cerebro. Si es un paciente que tiene antecedentes, pero no le hemos sugerido realizar el estudio y constantemente estamos sacando estudios de imagen, la radiación va a afectar más al paciente. De hecho, estos pacientes por guías se prefiere realizar resonancias magnéticas como un estudio de imagen de primera elección, precisamente para evitar la radiación. Entonces, aquí en el caso de sarcomas, regresando, pues vemos la importancia sobre el tratamiento y el impacto que tuvo en la sobrevida de estos pacientes. Siguiente, por favor. Bien, entonces, estos son también algunas de las terapias dirigidas a pacientes con distintos subtipos de sarcomas. Siguiente. Ok. Esta tabla también nos pone varios genes y tenemos distintas variantes patogénicas en una gama más amplia de genes. ¿Cuáles son los agentes que actualmente están aceptados por la FDA? Esta tabla es de 2021. ¿Cuáles son las indicaciones? Y si hay algún biomarcador, por ejemplo, también hay que tomarlo en cuenta, porque a veces sí nos va a modificar a lo mejor un poquito el manejo del paciente. Y los estudios de rutina que anteriormente se solicitaban, que ahora ya tenemos también al alcance. Por ejemplo, teníamos anteriormente pacientes con una leucemia. Entonces, de primera instancia, podíamos solicitar un cariotipo para ver si había determinados rearreglos, ¿okay? Buscando a lo mejor un cromosoma Filadelfia para una leucemia mieloide crónica o un estudio de FISH, ¿no? Actualmente también podemos hacer secuenciación de nueva generación en estos pacientes y dar un tratamiento más dirigido. Siguiente, por favor. Aquí lo que me gustaría recalcar, pues que al final el tratamiento va a ser multidisciplinario, ¿bien? Ustedes como médicos internistas, pues muchas de las patologías que ven son patologías en ocasiones muy complejas, entonces que la mayoría de los pacientitos que también nos refieren a nosotros como médicos genetistas son médicos internistas. Entonces ustedes son los encargados de integrar todo el diagnóstico y que nosotros estamos también para apoyar a la integración de ese diagnóstico para confirmar si ustedes requieren un análisis genético, si el paciente tiene o no una variante y que también el manejo de este paciente pues pueda ser el más adecuado y que nosotros podamos también apoyar en justo el análisis de ese resultado, ¿no? Y la interpretación de ese resultado y sobre todo dar una validación, ver que ese análisis se haya hecho correctamente, que la muestra haya estado en óptimas condiciones, que sí se haya tomado la muestra como debía de solicitarse y sobre todo que sean los paneles también dirigidos o relevantes para el padecimiento que se nos está refiriendo en ese momento, ¿no? Porque
sí puede existir la duda de que yo no sé si mandar un panel genético o mandar un panel para variantes somáticas. Entonces, aquí nosotros también podemos orientarlos con todo gusto, saber qué tipo de estudio es el que tenemos que solicitar y el paciente se va a ver más beneficiado. Siguiente, por favor. Bien, entonces aquí en este esquema vamos a ver, por ejemplo, desde el estudio del individuo, aquí se está refiriendo a individuos con cáncer de pulmón específicamente. Ok, tomamos nosotros nuestra muestra, ya tenemos nuestra biblioteca y vamos a hacer el procesamiento de mi muestra, la secuenciación, vamos a obtener el resultado molecular y de aquí parte el que yo ya pueda clasificar a los individuos. Ok, tiene una variante patogénica, probablemente patogénica, de significado incierto, benigna, probablemente benigna. ¿Cuáles son los genes más relevantes con mayor frecuencia que yo vi? Las variantes que comúnmente están reportadas y ya a partir también podemos hacer ensayos clínicos para ver el tratamiento más adecuado en estos pacientes y la respuesta al mismo. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de las conclusiones, la secuenciación de nueva generación, tanto de ADN tumoral y en línea germinal, es fundamental para la oncología de precisión. Va a tener tanto implicaciones diagnósticas, pronósticas y terapéuticas, y es un estudio en rápida expansión. Ha permitido también la detección eficiente y precisa de variantes, tanto somáticas como en línea germinal, que anteriormente no habían sido reportadas, sobre todo en línea somática, y que pueden también resultar de relevancia clínica en estudios posteriores. Ha disminuido considerablemente los costos en el estudio de cada gen requerido. Se ha identificado también con éxito para identificar nuevas mutaciones en una variedad de distintos tipos de cáncer. Y en una encuesta realizada en 2017 se mostró que más del 75% de los oncólogos que utilizaron la secuenciación de nueva generación para guiar el tratamiento de cáncer, pues obtuvo resultados bastante benéficos para los pacientes. Sin embargo, con mayor frecuencia, pues se realizó en pacientes con cáncer en un estadio avanzado y refractario. En este caso no se incluyeron pacientes con cáncer en etapas tempranas, ¿no? Que es lo que también haría falta para también poder verificar estos datos. Bueno, siguiente, por favor. Bien, por mi parte sería todo. Con gusto respondo sus preguntas. También les dejo los contactos para quienes estén interesados a realizar este tipo de estudios o que tengan pacientes que lo ameriten, poder contactar a nuestros representantes, quienes con gusto resolverán las dudas en este aspecto. Y pues perdón por los inconvenientes que tuve con mi equipo. Muchas gracias. Gracias, doctora, muy amable. Tenemos muchísimas preguntas, créanmelo, son muchas, pero por razones de obviedad y respeto a mi siguiente presentador, Sí, no mi se siguiente preocupe. ponente, le voy a hacer dos preguntas. Una que me llamó mucho la atención. Claro. El doctor Alavid me pregunta si mi antecedente es abuela paterna con cáncer pulmonar, puedo hacerme una detección ya que mi padre padece de fibrosis pulmonar y antecedente de tabaquismo. Esa es la primera. Okay. Otra pregunta, ¿qué está haciendo el Instituto Nacional de Medicina Genómica en México y cuáles son sus aportaciones a la medicina oncológica actual? ¿Y dónde las podemos consultar si esto es así? Okay. Si en Veracruz se pueden hacer estas pruebas. Y el doctor Iván Alonso, son 4 preguntas, pero una respuesta muy corta, doctora, si tiene la bondad. El doctor Alonso Alcázar pregunta, paciente masculino de 42 años, diabético desde los 28, con dislipidemia desde los 24, hipertenso desde los 37 años, padre vivo con CA de estómago, abuelo materno finado por CA de páncreas, rama materna con diabetes mellitus tipo 2,
rama paterna con hipertensión y dislipidemia. ¿Se recomienda algún panel? Ok. Hay más preguntas, doctora, pero por razones de obviedad, si tiene la Sí, no verdad, se preocupe. un minuto, por favor. Del Gracias. primer caso, sí se podría realizar un panel. Digo, aquí faltan un poquito más de antecedentes, pero sí lo podemos realizar para descartar que haya alguna variante dirigida, sobre todo con los antecedentes de cáncer pulmonar que tenemos. En el segundo, la segunda pregunta, sí, el Instituto de Genómicas ha aportado bastante. Sí hay ya estudios también que ellos están haciendo, incluso paneles genéticos, a veces los hacen por protocolo. Quien ahorita tiene, me parece todavía un panel en activo es en el INCAN, en donde están haciendo paneles para pacientes con todo tipo de cáncer, principalmente cáncer de mama, cáncer colorectal. Entonces, sí se ha aportado bastante por estos dos institutos y también por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, en donde igual se tenía un protocolo en activo de cáncer hereditario. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los estudios, sí se puede hacer de pacientes que estén en Veracruz, por eso ahorita igual les dejo el contacto. Si tenemos representantes ahí ahorita lo checo, pero se puede enviar la muestra. La muestra se envía a Estados Unidos, que es en donde se procesa, se lleva a cabo la secuenciación y se les solicita nada más cómo debe de ir rotulada la muestra, la cantidad que se requiere, pero sí se puede hacer. Y tercer pregunta, hay un estudio también que se está haciendo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, que es para dislipidemias familiares. Entonces, en este caso, digo, de la hipertrigliceridemia, de hipertensión y diabetes, ya hay un gen identificado para predisposición en pacientes mexicanos de diabetes. Sí se puede realizar. En este caso, así es. Sin embargo, recordemos que también son enfermedades multifactoriales. Nosotros podemos dar los riesgos dependiendo de los familiares afectados. Incrementa un riesgo del 7 al 14% en el caso de diabetes, cuando vemos uno o dos familiares afectados. En el caso de cáncer, sí considero es necesario hacer un panel genético hereditario, que nos incluye tanto genes para cáncer gástrico y cáncer colorectal. ¿Ok? No sé si hay... Pues muchísimas gracias, doctora. Ya no tenemos más tiempo. Le agradecemos infinitamente que a pesar de los inconvenientes, a pesar de tantas malas cosas, malas vibras, usted nos dio una brillante exposición. Muchísimas gracias. A nombre del Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz y del Colegio de Medicina Interna de México, nuestro agradecimiento y esperamos verla nuevamente con nosotros en futuros eventos. Muchas gracias, doctora. Gracias.